Por tanto, las intervenciones que íbamos a plantear con esta recuperación, que derivaba de lo que decía del plan de costas, del plan especial de costas, de la modificación del plan general que conllevó, es recuperar un determinado paisaje o una etapa del paisaje del delta del Llobregat. Un paisaje con unas dunas no exclusivamente de arena, sino unas dunas con una plantación que le diesen estabilidad, etcétera. También en cuanto a las técnicas, se plantea el recuperar, y en esto nos podría hablar, porque en esto sí que participó de manera muy clara y que es el que nos ayudó a desarrollar el modelo, que fue con Josep Lascuraín y desde la universidad. Las técnicas, por un lado, de plantación y fijación de dunas que conocíamos de los ingenieros forestales, pero también el desarrollo de cómo es la lógica, la biología en la formación de las dunas en este punto concreto que es el del delta del Llobregat. Y por tanto era introducir el modelo y cómo las condiciones climatológicas incidían en esta formación y por tanto a todo lo largo del delta el modelo no era único. Por tanto, reconstruíamos un paisaje, pero a partir de unas lógicas de formación de estas dunas, ¿no? En definitiva, estamos hablando de paisaje, no tanto de espacio de medio ambiente o de recuperación de espacios naturales, sino de generación de paisajes. Yo, para finalizar, lo que quería era movernos un poco en estas fotografías aéreas del año 65, ya en un año muy avanzado de consolidación, pero que la urbanización permite adivinar aún lo que eran las dunas litorales primigenias, que cuando llegamos a intervenir la mayoría estaban, o ya habían partes importantes ya que se habían eliminado. Algunas las encontramos como elementos fósiles en alguna de las intervenciones que se han hecho. Voy a hacer un repaso yendo de sur a norte, digamos, partiríamos de lo que es el macizo del Garraf, que llega ya con roca, y cómo nos va apareciendo el delta al llegar a las Botigas. En este momento, en esta zona de aquí, ya tenemos el puerto, el puerto deportivo, que ha hecho, por un lado, ampliar lo que es por la acumulación de arenas por Ginesta, que ha acumulado arenas, pero que ya es en el punto final y por tanto no incide en la transformación de lo que son las playas del delta, pero aquí vemos como unas partes que en este momento están ya están consolidadas, hay la línea de paseo, pero vamos apreciando cómo hay unas líneas de dunas que se han consolidado apoyadas sobre la línea férrea, que es la que nos aparece por aquí detrás. Por tanto, las dunas, como con la introducción del ferrocarril se altera ya el territorio y se forman contra lo que es la línea férrea y que tiene unas características peculiares. Porque aquí quedan los vientos dominantes en esta zona, son los vientos de levante, en la proximidad del macizo del Garraf tiene un nivel de protección y en esta zona se forman unas depresiones que con afloraciones de aguas freáticas y nos dan una determinada configuración del sistema dunar y del espacio de playa y de costa, ¿no? Cómo vamos siguiendo hacia el norte, aquí vamos apreciando cómo la vía del tren es la que establece el límite a lo que es el sistema de playa de arenas, es la barrera que vamos siguiendo y vamos viendo que sin tener la completada su urbanización, toda la primera línea de costa, digamos lo que sería la ZMT originaria, la que con la ley de costas podríamos delimitarla, estaría como mínimo, la podríamos situar en lo que es la autovía de Castelldefels, ¿no? Digamos, toda esta zona de Pinedas es la que establecería este límite del sistema dunar antiguo y de esta fijación que se ha ido produciendo ya de muy antiguo, con altos y bajos, plantaciones que se degradan, posteriores recuperaciones y esta recuperación final ya en el siglo
XIX, primeros del XX, con la ley Cambó, ya también con temas sanitarios que incorpora. Pero aquí vamos viendo cómo esta primera línea de costa tiene dunas que en intervenciones que hemos hecho, por ejemplo, en esta zona, las plantaciones de recuperación, lo que es el Parc del Mar de Castelldefels, se aprecian aún aquello con el paseo pasando por delante, la calle posterior, las dunas fijadas y las dunas fosilizadas bajo las plantaciones de pinos, ¿no? Y que al reconstruir, al convertirlo en parque de uso público, la duna es el elemento que acaba configurando el parque y el espacio público, ¿no? Vamos recorriendo y vamos viendo cómo las dunas, antes de la construcción del paseo, estamos hablando del año 65, son elementos existentes que luego con la construcción del vial y luego con la consolidación hay que recuperar porque desaparecen, ¿no? Vamos siguiendo, ¿no? Seguimos, vamos viendo todas las plantaciones y cómo la línea de costa viene definida por la plantación de Pineda, la urbanización, la de calles, el proceso de urbanización está iniciado ya de años atrás, en el año 56 también se aprecia, este es un proceso de consolidación lento, pero la línea de costa no ha construido el vial de primera línea y las dunas hay una presencia aún importante de estas dunas. Llegamos a la zona de los campings, aquí ya se aprecia cómo la Pineda se mantiene por el uso que está teniendo este territorio, el uso de los campings, aquello consolidan y mantienen la Pineda, y apreciamos que es la playa directamente lo que se está manteniendo. Vemos cómo ya entramos en Viladecans, también con la zona de campings, este uso, como la presencia de los campings se mantiene. Vemos que veríamos unas fotos actuales como la Pineda ha ocupado más territorio, o sea, esta franja ya es continua sobre este espacio, vamos siguiendo, llegamos hasta el Prat, llegamos al Remolà. En este momento aún no teníamos canalizada toda la riera de San Climent. Vemos, digamos, lo que es ya pasamos todo el frente, aquí ya el camping, el golf del Prat, que es, digamos, zona aeroportuaria concesionada para un golf. Tenemos toda la zona aeroportuaria, que es la que preserva de la ocupación la zona del golf. Siguiendo las Pinedas, cómo se han vaciado en la zona del golf, cómo llegamos al Prat, hasta la Ricarda, como todas las Pinedas y todos los sistemas dunares antes de la construcción y de los viales que limitan la costa, ¿no? Esto ya serían las imágenes del año 99 en Castelldefels, estas fotos aéreas, cómo nos van quedando residuos con estas ocupaciones, la construcción de los viales en primera línea antes de la construcción del paseo y cómo van quedando estos restos después de la ocupación por la construcción del territorio, cómo vamos teniendo, cómo las dunas se forman de manera natural pero de manera fraccionada contra lo que son las estructuras de urbanización que se han hecho en estos últimos años. Y aquí vemos ya el tramo de Gavà, la fotografía aérea, el tramo, cómo es diferente el tramo de las marinas de lo que es el tramo de Central Mar, por este efecto que decíamos de la incidencia del viento en la formación de dunas. Aquí ya tenemos un pequeño tramo que está construido, que Ana María, que está por aquí, la ha acabado ahora mismo, que cómo se va dando continuidad a un paisaje adaptado a las distintas situaciones que vamos encontrando, ¿no? De donde hay la Pineda con poca ocupación, permite la recuperación de unos paisajes o de un sistema dunar de manera más compleja, en otros hay que simularlo como ha sido lo que se ha hecho en este tramo, en esta obra que se ha completado ahora, que es
un paisaje muy estrecho y que son solo las referencias que pueden dar coherencia paisajística a un recorrido o a un uso social, ¿no? O sea, daros un poco este repaso y un poco cómo se plantea desde el área en la construcción de este paseo marítimo metropolitano y en la recuperación de la costa metropolitana, cómo este elemento de paisaje es un elemento determinante en la configuración de la nueva línea de costa y la percepción de la playa o de la costa por parte de los ciudadanos a partir de la intervención pública. Muchas gracias.